para todos. Dios les bendiga. Nuevamente con el ánimo y el interés de compartir con ustedes una preciosa palabra de Dios. Quiero llevarlos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 18 al 20. Dice así: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Señor maravilloso Dios, te ruego que esta palabra hable al corazón de todas las personas que están viendo y oyendo este video, Padre. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas y trae iluminación sobre esta palabra, mi Dios maravilloso Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Junio es el mes del Padre. Y todos los días se dice que es el Día del Padre. Y año tras año celebran el Día del Padre. Y hacen fiestas y comidas especiales celebrando el Día del Padre. Pero es triste ver que hay padres abandonados, ancianos en las calles mendigando. ¿Dónde están los hijos de esos padres? Pero también vemos hijos abandonados en las calles, hijos que no tienen un padre en su casa. ¿Dónde están esos padres? ¿Sabe qué dice Malaquías 4:6? Dice: el Señor hará volver el corazón del padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy en día, en pleno mes del Padre, vemos padres disgustados y peleados con sus hijos. Y también vemos hijos que no le hablan a sus padres de hace tiempo. No le hablan a sus padres desde hace muchos días y están disgustados con ellos. Pero hoy, la palabra que les quiero compartir lleva un título que dice: Volviendo a casa donde mi Padre. Pero veamos qué se necesita para volver a casa donde el Padre. En la lectura que hicimos encontramos 3 pasos para volver a casa donde el Padre. Primero, reflexionar. Segundo, actuar. Y tercero, perdonar. Vuelvo y lo repito. Primero, reflexionar. Segundo, actuar. Tercero, perdonar. Hablemos del primer paso para ir a la casa del Padre. Reflexionar. La lectura que hicimos habla del hijo pródigo, famoso y muy conocido. Pero él está allí en medio de la situación difícil que está viviendo, en medio de la condición desastrosa de su vida. Y él reflexiona y reconoce su situación. Él dice: me levantaré de este lugar e iré. Me levantaré, no quiero estar más en esta condición. Él hace una reflexión consigo mismo y entiende que está viviendo una situación difícil y que al lado de su padre él podría estar mejor. Que al lado de su padre las cosas podrían ser diferentes. Pero él no culpa a los demás de su situación. Él dice: he pecado, yo he pecado contra Dios y contra mi Padre. Él no busca responsables.
Él no dice, es que mi papá me hizo, es que me hicieron, es que me abandonaron, es que lo uno o lo otro. No, Él no busca responsables, Él no busca a quién echarle la culpa. Él dice, yo he pecado. Yo soy el culpable del desastre de mi vida. Por mis propias acciones, yo estoy viviendo en la situación que estoy viviendo. Pero Él también entiende que lejos de su Padre ha perdido la bendición. Él dice, ya no soy digno de ser llamado hijo. Ya no soy digno que mi Padre me llame hijo. Me conformo con que me llame jornalero. Me conformo con que Él me vea como un empleado. Porque Él ha perdido la bendición de ser hijo. ¿Cuántas personas están alejadas de un ser querido? Y por X o Y motivo, tal vez con razón o muchas veces por bobadas, por tonterías, por cosas insignificantes, no le hablan a sus padres. Llevan tiempo sin hablar, sin ir a la casa de su padre o a la casa de su mamá o a la casa de un ser querido, porque están disgustados con ellos, no quieren saber de ellos. Otros inclusive, su padre ya murió y murió estando disgustado con sus hijos. Murió sin poder recibir el abrazo y el beso de su hijo. O muchos hijos, murió su padre sin que su padre le diera un abrazo y un beso. Pero también algunos de nosotros estamos alejados de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Y nosotros hemos pecado, hemos fallado. Y a veces nos consideramos indignos de que Dios nos mire nuevamente. Y a veces hemos pensado, yo no puedo volver a buscar de Dios porque Dios me odia, porque Dios no me ama, porque Dios no me escucha, porque yo cometí X o Y pecado y el Señor no me va a perdonar. Permítame decirle que sí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la separación de Dios. Sí, es cierto, mi pecado me aleja de Dios. Pero hoy permítame decirle que si usted ha entendido esta palabra, estás dando pasos importantes para acercarte a la casa de tu Padre. Pero el segundo paso que encontramos allí es actuar. No solamente el hijo pródigo, no solamente se queda reflexionando en su condición. No solamente se queda diciendo, allá estaría mejor. No, sino que él dice, me levantaré. Y dice que se levantó y fue. Es decir, actuó. Tomó la decisión, caminó hacia su padre. Él entiende que no basta con reflexionar, que no basta con entender y analizar y decir qué bueno sería. No basta con reconocer sus errores, no basta con lamentarse, no basta con desear que las cosas cambien. Es necesario levantarse e ir. Es necesario actuar. Es necesario hacer que las cosas cambien. Es necesario que yo tome la decisión. Pero algo también que me alegra de este hijo, y es que no busca por otros medios hacer las paces. Es decir, no le manda mensajes a su papá. No le manda razones a su padre. No le escribe una carta diciendo, papá, a mí me gustaría volver. Papá, a mí me gustaría cambiar. Papá, no. Él no le manda razones a su padre. Él no le manda mensajes a su papá. Él no le manda mensajeros a su papá. Él se para, camina y va hasta su padre.
En la época de la historia del hijo pródigo, la distancia donde estaba el hijo pródigo era el lugar lejano, dice la Biblia, a un lugar apartado se había ido. Es decir, el hijo pródigo se había ido a un lugar muy lejos. Y en esa época no había transporte, ni bus, ni moto, ni bicicleta, ni avión. Le tocaba a pie. Pero el hijo había entendido, no importa lo que me toque hacer, buscaré a mi padre para volver a hacer las paces con él. A veces nosotros nos quedamos solo con el deseo de que las cosas cambien. Nos quedamos con el deseo de que qué bonito sería volver a reunirnos todos en familia. Qué bonito sería volver a abrazar a mi padre, abrazar a mi madre o abrazar a mis hijos. Qué bonito sería. Pero nos quedamos ahí, solamente reflexionando, solamente pensando. Pero el ejemplo de este hijo pródigo es que él se levantó y se fue. Permítame decirle, hoy es el día de actuar. Es el día de levantarnos y avanzar hacia la casa de tu Padre. Hoy es el día que te levante y busques a ese ser querido. Busque a esa persona con la que estás disgustada. Y hoy es el tiempo de hacer las paces con él. Pero si te sientes también lejos de Dios, si también sientes que tu vida se ha alejado de Dios, también sientes que Dios ya no escucha tus oraciones, también sientes que cometiste un pecado tan grave que tú crees que tu Padre no te perdona, hoy es el día que camines hacia la presencia de Dios. La Biblia dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Es decir, hoy es el día que tú tomes la decisión de levantarte y volver a buscar de Dios. El Señor te está esperando. Tu Padre maravilloso te está esperando para que tú vuelvas y hagas las paces con Dios. Pero el tercer paso para volver a casa con el Padre es perdonar. Su Padre lo estaba esperando. Dice que cuando el Padre lo vio, aún estaba lejos, pero su Padre lo vio. Probablemente el papá todos los días se levantaba soñando y deseando ver a su hijo regresar. Y probablemente todos los días salía de su casa y caminaba unos metros adelante diciendo, ¿cuándo volveré a ver a mi hijo? Probablemente él miraba constantemente por la ventana esperando que su hijo regresaba, porque su padre estaba dispuesto a perdonarlo. Dice que cuando su padre lo vio, fue movido a misericordia. Es decir, él sintió cuando lo vio, sintió que su corazón se abría, sintió que su corazón se alegraba, sintió que su corazón saltaba dentro de su pecho, porque su hijo que estaba lejos, su hijo que estaba disgustado, su hijo que estaba bravo, había vuelto en deplorables condiciones, en situaciones terribles, pero había vuelto. Y a su padre no le importaba cómo volvía. Lo importante para su padre es que había vuelto. Y no solamente se alegró, sino que dice la Biblia que corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y le besó. No solamente le dijo, hijo, te perdono, sino que también le dijo, hijo, sigue siendo mi hijo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado, este padre le estaba dando la bienvenida, le estaba dando el vuelvo a casa.
le estaba diciendo: eres bienvenido a casa. Si tú supieras que esa persona con la cual tú te disgustaste desde hace tiempo, si tú supieras que tu padre terrenal, tu madre, tu tío, tu abuelo, con el cual peleaste, tus hijos, con el cual tú estás disgustado, si tú entendieras que ese hijo, que ese padre, ese abuelo también te está esperando, también desea volver a verte, también desea volver a abrazarte. Si tú lo comprendieras, hoy te levantarías, correrías hacia Él y los dos se abrazarían, porque el Señor desea volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hoy el Señor desea que vuelvas a donde ese ser querido y hoy le digas: papá, perdóname, mamá, perdóname, hijo, perdóname, tío, tía, perdóname, pero hoy quiero hacer las paces contigo. Pero si tú también sientes que estás alejado de Dios, también sientes que tu vida está disgustado con Dios, hoy es el día, porque el Señor también te está esperando. Tal vez tú pienses o el enemigo coloque en tu mente que tal vez el Señor ya no te ama. Permítame decirle que la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Hoy el Señor está con los brazos abiertos, esperándote, buscándote, diciendo: hijo, vuelve a casa, porque el Señor desea volver a estar contigo. Pero quiero terminar diciendo dos frases importantes. Primera, reconocer mi condición no arregla mi situación, al menos que yo actúe. Reconocer mi condición no arregla mi situación, al menos que yo actúe. Es decir, no basta con que tú desees que las cosas cambien. Es necesario avanzar. Es necesario levantarse, buscar de Dios, pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, perdóname. Y cuando usted lo haga, entenderá que la Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y por último quiero decir que el pecado me aleja de Dios, pero mi decisión de acercarme mueve el corazón de mi Padre. Mi pecado me aleja de Dios, eso es cierto, pero cuando yo tomo la decisión de volver a acercarme a mi Padre Dios está con los brazos abiertos para decirme: bien, aquí te espero y te estoy esperando. El que a mí viene, dice Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy es el día de hacer las paces con tu Padre Dios. No espere que pase el día, no espere que llegue más tarde, no espere que llegue la noche para hacer tus paces con Dios. Hoy es el día para hacerlo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que mi pecado me ha alejado de ti, pero te pido perdón, mi Señor Jesucristo. Hoy te invito a mi corazón, te invito que entres a mi casa, a mi vida, porque hoy quiero que las cosas cambien en mi vida. Hoy quiero que mi vida sea diferente, Señor. Te invito a entrar a mi corazón. Perdóname, límpiame, santifícame y purifícame, porque hoy quiero volver a ser tu hijo. Hoy quiero volver a restablecer mi relación contigo, Señor. Padre, perdóname, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero motivarte para que no te quedes sentado, soñando
con que las cosas con tu padre, con tu madre, con tu tía o con tus hijos cambien. Toma la decisión. Levántate. Ve a donde tu hijo, donde tu padre, ve donde esa persona. Llámalo y dile: perdóname, pero quiero que las cosas cambien. Te motivo a que tomes la decisión. Te motivo a que busques el cambio en tu vida a través de Cristo, y el Señor hará cosas grandes. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz día del Padre para todos los que son padres, y a los que no lo son también, que Dios les bendiga. Bendiciones.